reflexión de esta mañana, en la meditación del Salmo, pidiéndole al Señor que sea también Él guiándole. Así que adelante, amado hermano. Bien, mis hermanos, buenos días a todos. Antes de iniciar, quisiera que hiciéramos una oración. Así que nos dispongamos donde estamos a orar a nuestro buen Señor. Buen Dios, te damos muchas gracias por esta hermosa mañana, por este nuevo día. Gracias, Padre, porque nos permite meditar en tu palabra una vez más. Permite que sea ella guiándonos, Señor, instruyéndonos y ayúdanos a nosotros, Señor, aún en nuestro pecado. Que podamos, Señor, venir a ella y poder poner en obra, aplicar, Señor, lo enseñado por tu palabra, Señor, en esta mañana y siempre que estemos expuestos a tu palabra. Te doy gracias por la vida de mis hermanos que están hoy aquí conectados y gracias por este espacio que nos permite, Señor, poder venir a tu palabra y poder extraer de ella, Señor, lo que nos conviene a nosotros, Señor, que es obedecerla y aplicarla a nuestra vida. Te agradecemos en esta mañana por darnos salud también y poder estar aquí, Señor, dispuestos a aprender un poco más de tu palabra. Te agradecemos, Señor, en los méritos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis hermanos, en esta mañana nos toca meditar en el Salmo 74. Voy a leer el Salmo y posteriormente iremos ahí interpretando los versículos. El primer verso dice: ¿por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? Acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas. Han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que levantan el hacha en medio de túpido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras. Han puesto a fuego tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echándolo a tierra. Dijeron en su corazón: destruyámoslos de una vez. Han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. No vemos ya nuestras señales, no hay más profeta, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué te retraes? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebraste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día y tuya es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú lo formaste. Acuérdate de esto, que el enemigo ha afrentado a Jehová y el pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tortola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, oh Dios, aboga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Bien, mis hermanos, leeremos un poco ahora el contexto de este salmo brevemente. Y es que debemos saber, mis hermanos, que todo esto
que ha acontecido ha sido por ellos mismos, por no obedecer la voz de Dios y por su pecado, pues muchos eran idólatras, habían olvidado al Dios verdadero y se habían ido en pos de otros dioses, pues mucho antes habían sido advertidos por los profetas en el pasado de obedecer a Dios y sus estatutos. Jeremías, siendo guiado por Dios, predicaba al pueblo y al rey a que se sometieran para con los babilónicos, pero el rey ni el pueblo quisieron escuchar la voz de Dios y fueron rebeldes a la instrucción divina. Y ya sabemos lo que sucede, mis hermanos, cuando somos rebeldes, pues solo queda esperar es ser disciplinados por Dios. Un texto que nos habla claramente de esto, que esto es así. Lo que acabo de decir anteriormente es Ezequiel 7, 20 al 27. Lo leeré, mis amados hermanos. Dice: por cuanto convirtieron la gloria de su ornamento en soberbia e hicieron de ellos las imágenes de sus abominables ídolos, por eso lo convertí en cosa repugnante. En manos de extraños la entregué para ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra y la profanarán. Y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Haz una cadena porque la tierra está llena de delitos, de sangre, y la ciudad está llena de violencia. Traeré, por tanto, los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. Destrucción viene, y buscarán la paz, y no habrá. Quebrantamiento vendrá sobre quebrantamiento, y habrá rumor sobre rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos el consejo. El rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Según su camino haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová. Jeremías, también cumpliendo lo que Dios le había dicho, invitaba al pueblo a cambiar de vida, diciendo: oí las palabras de Dios, generaciones todas de Israel. ¿Por qué seguís a otros dioses y ya no preguntasteis dónde está el Señor que nos sacó de Egipto? Vosotros me habéis cambiado a mí, vuestro buen Dios, por cosas muertas. Os habéis olvidado de mí, torrente de agua viva, y os habéis excavado pozos agrietados en el desierto. Jeremías 2, del 4 al 13. Jeremías anunció al pueblo que la destrucción del reino de Judá estaba próxima. Su profecía se cumplió cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, se apoderó del territorio y saqueó el templo. Bien, lo primero que debemos ver, mis hermanos, es que este salmo se da en un marco de gran lamentación, de dolor, y esto se da, como ya vimos, porque es el tiempo cuando los babilónicos destruyen el templo de Jerusalén y la devastación de la tierra de Israel, como hemos visto anteriormente. Todo estaba en ruinas y lo que se respiraba en ese momento era angustia, tristeza y dolor. Pero lo interesante es que el salmista sabe que si esto ha ocurrido, ha sido porque Dios en su soberanía lo había permitido. Es decir, Dios ha usado a este pueblo para que sea la mano de Dios disciplinándolos a ellos mismos. El salmista no tiene problemas en cuanto a la soberanía de Dios en este asunto, pues él sabe muy bien que esto, lo ocurrido, no es algo que se haya salido de las manos del poderoso Dios, o que el causante fue Satanás, pues todo lo contrario. Su teología, hablando de Asaf, el salmista que escribió este salmo, es acorde a la escritura, y esto lo podemos ver en el primer versículo de este salmo. Ahora, A.W. Pink dice en cuanto a la soberanía de Dios estas palabras: la soberanía de Dios significa que Dios es Dios. Él hace lo que quiere, cuando quiere, donde quiere, como quiere y con quien quiere. Ahora sí, miremos nuevamente el versículo 1. ¿Por qué, oh Dios, nos has desechado para siempre? ¿Por qué se ha encendido tu furor contra las ovejas de tu prado? El Salmo 85:5 hace referencia a este verso, dice también: estarás airado con nosotros para siempre, prolongarás tu ira de generación en generación. Seguidamente, el salmista Asaf
apela a que se acuerde de ellos, de que ellos son su pertenencia, y esto gracias a Él, es decir, gracias a Dios. Le dice en el verso 2, acuérdate de tu congregación, la que adquiriste desde tiempos antiguos, la que redimiste para hacerla la tribu de tu herencia, este monte de Sión donde has habitado. Esto nos recuerda que si Dios había escogido un pueblo para beneficiarle, esta elección de ninguna manera se debe a que ellos eran mejores que los demás pueblos, sino todo lo contrario, mis hermanos. De esa misma manera pasó contigo y conmigo, que no se nos olvide que si llegamos a Él fue por Él, que si un día conocimos la palabra fue porque Él quitó el tapón de nuestros oídos y la venda de nuestros ojos, que en otro tiempo estábamos incapacitados para verle en su palabra y escucharle, y que esto era totalmente natural en nosotros. No queríamos saber nada de Él. Luego el salmista se dirige a Dios y le hace un llamado a ver cómo el enemigo ha hecho con su pueblo. Recordemos, ruinas, destrucción y asolamientos. El verso 3 al verso 8 dice así: dirige tus pasos a los asolamientos eternos, a todo el mal que el enemigo ha hecho en el santuario. Tus enemigos vociferan en medio de tus asambleas, han puesto sus divisas por señales. Se parecen a los que se levantan el hacha en medio de túpido bosque, y ahora con hachas y martillos han quebrado todas sus entalladuras, han puesto fuego a tu santuario, han profanado el tabernáculo de tu nombre, echando la tierra, dijeron en su corazón, destruyámoslo de una vez, han quemado todas las sinagogas de Dios en la tierra. Otro texto que hace referencia a los versos 5 y 6 es Jeremías 46, 22. Dice, se oye su sonido como el de una serpiente, pues el enemigo avanza como un ejército, con hachas como leñadores vienen contra ella. Acá el salmista está pidiendo justicia de parte de Dios para con los que les han hecho mal a ellos, hablando del pueblo babilónico. A los que les han producido grande dolor del salmista, como si le dijera a Dios, ellos nos han hecho mucho daño, nosotros somos tu pueblo. Pero en el verso 7, es como si el salmista le dice a Dios, están blasfemando tu nombre. Debemos entender que para los judíos el templo representaba la presencia especial de Dios, representaba oración, representaba cercanía, representaba paz, entre muchas cosas más. Asaf pide justicia y venganza de parte de Dios para con este pueblo, pues en palabras más nuestras es como si le dijera, se están burlando de ti y esto no se puede quedar así. Pienso que el silencio de Dios en este tiempo tenía muy confundido al salmista y al pueblo, pues ellos tenían en mente cómo Dios había actuado en el pasado con ellos. Recordemos la liberación de los egipcios con poderosas señales y prodigios de parte de Dios. Esto también indignaba a este pueblo y el mismo salmista, el cual esperaba este mismo actuar de parte de Dios. Lo dice en los siguientes versos. Este texto nos puede dar más claridad de cómo se sentía la nación ante esta situación orquestada soberanamente por Dios. Jeremías 51, 51. Estamos avergonzados porque hemos oído la afrenta, la ignominia. La palabra ignominia significa que es una ofensa grave que sufre el honor o la dignidad de una persona. Han cubierto nuestro rostro porque extranjeros han entrado en los santuarios de la casa del Señor. Y aquí vemos puntualmente la ofensa que sentía el pueblo, el salmista, y era esta, porque extranjeros han entrado en los santuarios de la casa del Señor. Ese era el celo de ese pueblo. El verso 9 podemos ver, nos muestra, no vemos ya nuestras señales, no hay más profetas, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo. El salmista recuerda el pasado y las señales portentosas y cómo Dios en otro tiempo les había librado con mano fuerte, haciendo prodigios y milagros, librándoles de los enemigos. Un ejemplo de esto cuando los sacó con mano poderosa de Egipto y abrió el mar rojo y sus perseguidores fueron muertos por agua en ese tiempo. Ezequiel 7:26 dice, vendrá calamidad sobre calamidad y habrá rumor tras rumor, entonces buscarán visión del profeta y la ley desaparecerá del sacerdote y el consejo de los ancianos, como leímos anteriormente. Y vemos cómo estaba profetizado que esto ocurriría de esta manera. No vemos ya nuestras señales, no hay más profetas, ni entre nosotros hay quien sepa hasta cuándo.
Volvamos a ver el versículo 9 y extraigamos algunas cosas interesantes de él. Estas tres carencias nos muestran la situación espiritual que estaba atravesando este pueblo y también nos deja ver el silencio de parte de Dios para con ellos. Y ciertamente Dios estaba tratando con ellos, pero ahora a través de la disciplina divina. Y esto nos deja una gran enseñanza a nosotros, mis hermanos, y es que no debemos caer en los errores de nuestros hermanos del pasado que nos enseñan estos textos. Es claro, mis hermanos, que hoy en día tú y yo estamos siendo expuestos fielmente a la divina palabra de nuestro Dios una y otra vez. Y la gran pregunta que debemos hacernos a nosotros mismos es, ¿estamos obedeciendo, estamos aplicando lo que estamos escuchando o solamente estamos escuchando y escuchando más, no obedeciendo? Porque si estamos haciendo lo segundo, lo cual es escuchar y no obedecer, no nos asombremos, mis hermanos, que en cualquier momento estemos siendo disciplinados por nuestro buen Dios. Verso 10 y verso 11. ¿Hasta cuándo, oh Dios, nos afrentará el angustiador? ¿Ha de blasfemar el enemigo perpetuamente tu nombre? ¿Por qué retraes tu mano? ¿Por qué escondes tu diestra en tu seno? El texto nos deja ver cómo el salmista en su humanidad está viviendo un desespero y ansiedad por la justicia de Dios y que Dios haga algo en cuanto a todo lo sucedido y lo que están viviendo como pueblo. Pues no era nada fácil por lo que estaban atravesando, como pudimos ver anteriormente. El salmista quería ver a Dios actuar. Nosotros muchas veces también hemos estado allí, como declara el salmista. ¿Cuándo Dios esta situación económica? ¿Hasta cuándo Dios voy a ser humillado? O cualquier otra situación difícil por la que estemos atravesando. Y oramos y pedimos a Dios y no vemos respuesta. Somos dados a desesperarnos con gran facilidad, mi hermano. Debemos aprender a descansar en Dios y en su palabra y confiar en que Él responderá en su tiempo y no en el nuestro. Recordemos que Él es más sabio que nosotros. Él sabe más que nosotros mismos qué nos conviene y qué no. Pero debemos entender que Dios obra soberanamente y es en su tiempo. Él cobrará como Él quiere y ciertamente no tendrá por inocente al culpable, como dice su escritura. A la pregunta, ¿cuándo el enemigo será quebrantado por Dios? Eso le pertenece a Él. Nosotros estamos llamados a esperar en Él y confiar en Él. Luego, en el verso 12, vemos un cambio en el salmista, como si toda esa angustia, todo ese desespero de repente comenzara a menguar y como si el salmista comenzara como a descansar y fortalecerse cuando comienza a recordar las grandes verdades de Dios, sus proezas, sus maravillas y también la gran creación de Dios, los cielos, los cuales son obra de sus manos, la luna, el sol, los cuales Él creó, los cuales Él ha hecho. Es como que cada vez que menciona las grandes obras de Dios, su fe va en aumento, y eso lo podemos ver claramente en los versículos de 12 al 17. Pero Dios es mi rey desde tiempo antiguo, el que obra salvación en medio de la tierra. Dividiste el mar con tu poder, quebraste cabezas de monstruos en las aguas, magullaste las cabezas del Leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Abriste la fuente y el río, secaste ríos impetuosos. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol, tú fijaste todos los términos de la tierra, el verano y el invierno, tú los formaste. Y esto también nos enseña, mis hermanos, que ciertamente las circunstancias que estamos viviendo, no debemos olvidarnos de quién hemos creído, de quién es nuestro Dios. Y estos últimos versos si pudiéramos colocarle un nombre, sería una petición de intervención divina. Verso 18 al verso 23 dice la palabra: acuérdate de esto, el enemigo ha afrentado a Jehová y el pueblo insensato ha blasfemado tu nombre. No entregues a las fieras el alma de tu tortola y no olvides para siempre la congregación de tus afligidos. Mira el pacto, porque los lugares tenebrosos de la tierra están llenos de habitaciones de violencia. No vuelva avergonzado el abatido, el afligido y el menesteroso alabarán tu nombre. Levántate, odiosa, juzga tu causa. Acuérdate de cómo el insensato te injuria cada día. No olvides las voces de tus enemigos. El alboroto de los que se levantan contra ti sube continuamente. Y aquí vemos varias palabras interesantes como acuérdate, no olvides,
levántate, acuérdate, no olvides. Vemos en los primeros versos. El salmista no pide otra cosa sino que Dios actúe y defienda su causa. Insta a Dios a recordar que el pacto que él había hecho con su pueblo y el llamado en oración del salmista es que Dios se enfrente a los enemigos que han blasfemado y deshonrado su grande nombre. Si podríamos decir otras palabras, en otras palabras, esto que el salmista dice a través de la palabra, serían más o menos parecidas a estas. Acuérdate, Dios, de todo el daño que han hecho a tu nombre, pues lo han blasfemado. No olvides, pues somos tu pueblo, Dios. Levántate y haz justicia con este pueblo, pues tú sabes que merecen ser castigados por todo cuanto han hecho. Acuérdate de todas sus blasfemias y no te tardes en obrar contra ellos. Pero el versículo 21 es muy importante este verso, porque aquí el salmista está confiando en que Dios obrará en justicia, que él hará, que castigará al enemigo, pues dice que el pueblo alabará su nombre, como dando por sentado que ciertamente ocurrirá lo que tanto le está pidiendo a Dios en oración y ruego. Lo que dice la Biblia, lo que no dice la Biblia, perdón, es cuándo será. Pero el salmista sabe que ciertamente ocurrirá. Dios se levantará, obrará en justicia en contra de esta nación, la cual será castigada en su tiempo, según el tiempo soberano de nuestro Dios. De esta misma manera, mis hermanos, pasará también con nuestros enemigos todo aquel que nos hace mal por causa de Cristo, del Evangelio. En el tiempo de Dios recibirán su retribución por parte de Dios. El Señor nos ayude, mis hermanos, y esta era la enseñanza que en este día pues tenía para ustedes, para compartir con ustedes. Si alguien quiere aportar algo, pues bien puede hacerlo. Gracias, Oscar, por dirigirnos en el pensamiento del texto, y creo que es común a todos nosotros el olvidar que el proceder de Dios, el actuar de Dios, no es muchas veces como el nuestro. Creemos o llegamos a la conclusión de que no tenemos fuerza cuando no podemos ir en contra de nuestros enemigos, cuando ellos se demuestran victoriosos. Y creo que el salmista en la primera parte está un poco como Job en medio de sus penurias, como no entendiendo el por qué el enemigo hace tantos estragos con el pueblo, y al parecer pues Dios no está actuando. Y yo creo que la clave allí está en esos versículos que mostraste. Creo que desde el versículo 12, en los que él contempla la grandeza del Señor, y a través del pensamiento, de la reflexión de esa grandeza del Señor, se puede entender que si Dios hizo cosas tan grandes, tan vastas, pues también puede destruir al enemigo cuando Él quiera, pero no será cuando nosotros pidamos o cuando nosotros se lo exijamos. En verdad Dios es soberano en eso también, y tú lo hablabas, tú lo explicabas. El tiempo en el que el Señor obrará en favor a su pueblo, destruyendo sus enemigos, será el que él dicte. Yo creo que es bueno que lleguemos a ese pensamiento en este salmo, porque muchas veces no entendemos el curso de la historia, y este pasaje, este salmo nos ayuda a pensar en estas cosas. Gracias, Oscar. Sí, Oscar, yo también quería darte gracias por la guía que nos suministraste hoy en el salmo, y me sumo también a las palabras del pastor en el sentido de que muchas veces nosotros, y bueno, y lo vemos en las escrituras, escuchamos: Señor, acuérdate del pacto, acuérdate de tu pueblo, y bueno, y en nosotros debe existir la certeza de que Dios se acuerda de todo. Nosotros en nuestros pecados y en nuestros conflictos internos por nuestros mismos pecados creemos que Dios no se acuerda. Y bendito sea Dios, porque Él se acuerda de todo, de nada se escapa, su soberanía es total. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias. Sea el Señor.
Gracias, Oscar. Quería simplemente brevemente decirte que la experiencia que narra este salmo, pues, bueno, está basado en hechos nacionales, en hechos de la nación de Israel, pero que se pueden aplicar perfectamente al área de la vida personal, en el cual vemos que nuestros enemigos aparentemente se enseñorean de nosotros, nos hacen todo tipo de mal contra nosotros y, y apela al hecho de que nosotros en medio de eso debemos confiar en el Señor. Ya sabemos que la providencia es el cuidado de la creación hacia el fin que Dios lo ha destinado. Y entendemos que ya Dios ha determinado el curso de cómo terminará la historia y en ese sentido pues todas las cosas que suceden pues obrarán en el sentido para que lo que Dios ha determinado pueda cumplirse. Así que debemos confiar en el Señor y creo que este salmo lo que nos motiva es a ello, a que confiemos en el Señor pese a las cosas que podemos ver con nuestros ojos. Gracias, Sí, queridos hermanos. otra cosa que quería apuntar es que, como dice la Escritura, que todo lo que está escrito, lo que pasaron nuestros hermanos del pasado, está escrito para que nosotros pues no caigamos en los mismos errores, y creo que el pasaje también es claro en mostrarnos eso, ¿verdad? Ellos estaban pasando por un tiempo difícil, un tiempo donde Dios estaba disciplinándolos, un tiempo donde Dios estaba en silencio con ellos, pues, pero todo esto, como vimos un poquito en el contexto, ha sido porque ellos no fueron obedientes, fueron desobedientes, idólatras, como muchas veces nosotros también lo somos, no somos más que ellos, no somos mejores que ellos. Entonces el llamado es a obedecer a nuestro buen Dios y ser obedientes a Él para luego no estar en momentos difíciles de parte de Dios en su soberanía. Así es. Y mis hermanos, también tenemos por delante la